pues lo que vamos averiguando en las redes y demás. Mi Oscarito, pues adelántale porque no vamos a acabar, creo que ni el 10 de mayo del año que entra. Exacto. De tantas opiniones, ¿verdad? Qué bueno que ahora ya se puede opinar y decidir al respecto. Adelante. Oye, pues desde hace rato teníamos una que se nos hace, desde luego, pues algo fuerte, pero es una experiencia que ha vivido no solamente Nelly Díaz Ramírez, sino varias personas. Dice, yo odio a mi madre ya que hizo lo que ni las perras hacen. Me regaló cuando nací. Afortunadamente me adoptó una tía y me quiso igual que a sus hijos. 20 años después, mi madre hizo lo mismo con mi hermano, pero él ahora ya tenía 12 años, por lo que lo afectó más. Yo digo abiertamente que la odio. Y entonces, bueno, pues desde luego es fuerte. Lo leemos porque pues no todas las experiencias, desde luego, pues son afortunadas, pero también hay razones detrás seguramente para haber rechazado a los hijos. En fin, o sea, es algo más delicado, ¿no es así? ¿Qué opinan los especialistas cuando se vale también por parte de los hijos decir, ¿no? O sea, yo no recibí ese trato que se supone que viene en el contrato, ¿verdad? Que debería de darnos una madre. ¿Qué opinan de esto, Jorge, Tere? A ver. Mira, me quedé pensando en lo que comentabas hace un momento, señalando en mi intervención anterior que el tema central era un asunto de decisión y coincidía en eso con lo que se habían señalado anteriormente. Es decir, no es un tema solo de si se está presionando o si se siente presión social o si las mujeres están obligadas por familia, por contexto, a ser madres. Creo que ahí no hemos diferenciado. La otra es que tampoco hemos reconocido que hay distintas maternidades. Digo, hay una serie de realidades, ¿no?, que hoy plantean caminos distintos para las mujeres y para los hombres. Entonces, una de las cosas que valdría la pena reconocer es que cuando se asume y se decide, vienen otra serie, no viene el instructivo seguramente, ¿no? Pero sí hay un esquema de respaldo en muchos de los casos, no siempre como el caso del mensaje que se leía hace un momento, ¿no? El tener un hijo es garantía de absolutamente nada y el ser hijo tampoco es garantía de absolutamente nada, ¿no? Lo que sí tenemos son retos sociales que tendríamos que asumir como individuos, como personas que establecemos relaciones y que en función de esas relaciones podemos o no tomar una decisión. Lo más complicado es que cotidianamente posponemos las decisiones. Ya en el terreno de las anécdotas personales, me acaba de mandar un mensaje mi ex compañera, ¿no? Y me dice, sería padre que platicaras por qué decidimos no tener un hijo, ¿no? Y le digo, bueno, la verdad es que sí, había un proyecto, había una serie de condiciones y había un proyecto personal en su caso que resultaba, primero, en términos de prioridades, ¿no? Por temáticas, uno de los últimos temas. Al final, ¿no?, decide que sí podríamos tenerlo, pero ya no estábamos juntos, pequeño detalle, ¿no? Entonces, digo, ahí ya no resulta tan sencillo el tema, ¿no? Comentando con Oscar, digo, desde la ocasión anterior, el programa anterior que hicimos, me agarraste en curva cuando me preguntaste si era soltero o casado, ¿no? Yo soy soltero, no me he casado, tengo un hijo del que me hago cargo desde que tiene 4 años. La decisión de tener un hijo fue tomada junto con mi pareja en aquel momento. Al paso de los años me dice, no estaba preparada. Dije, pues no hay ningún problema, la decisión ya la tomamos, ¿no? Entonces digo, es más, ya tiene 4 años. Entonces, digo, ¿qué hacemos? Digo, me queda claro que hay un proyecto que probablemente no se pensó con todos los componentes, ¿no? Pero habrá que responsabilizarse de la decisión que tomamos. Y bueno, yo me he hecho cargo de mi hijo desde entonces, ¿no? Y lo que implica en este tema, el asunto de la maternidad, ¿no?, se ha tornado para mis propios compañeros hasta en broma, porque yo soy MAPA, ¿no?, o PAMA, como quieran, vaya. Los 10 de mayo era un conflicto ir a las escuelas, porque... vaya, ¿no? Digo, era un conflicto porque llegaba el papá y no la mamá, ¿no? Y de repente las maestras era, bueno, no, tú ven, ¿no? O sea, no hay ningún problema. No, pues por eso estoy aquí. Pero ya va siendo común también eso, es muy interesante. Y ahorita vamos a presentar una cápsula. Ahorita, Janina, dame un segundo, vamos a ver a un papá que por aquí lo tengo. Pero papá, para que mamá, vean, pues otro tipo de asuntos. Porque bueno, a los 4 años ya se le había acabado la garantía al chamaco, ni cómo regresar. Exacto. Vamos a ver eso. Yo realmente al día siguiente que me decidí separar de la mamá de mi hijo, haz de cuenta fue 3 de la tarde, y en la mañana fui por él para llevarlo al kinder. Entonces estamos hablando de hace unos 7 años y medio, 8 más o menos. Cosa que hasta hoy
no nos hemos dejado de ver ni un solo día. ¿Qué vas a hacer de historia? Una obra. La comunicación que tengo con él es muy buena porque no hay mucho que decirle y él lo comprende muy fácil. En todas las situaciones, inclusive al principio le costaba hacer mucha tarea. Por la misma comunicación que tenemos, cada vez es más fácil que haga tarea, que rectifique conductas. Entonces es una comunicación muy buena. Dicen que la parte materna en las mujeres ya lo traen por naturaleza, ¿no? Pero yo creo que los hombres también lo traemos, solamente que hay unos que sí lo deciden y otros que no. Yo en mi caso, mi prioridad siempre ha sido él desde que nació. Desde antes yo le decía a la mamá de mi hijo, ¿sabes qué? Te dejo 20 pesos para que vayamos juntando, no sé si eran 20 o 50, para que el día que tengamos que ir al hospital, tengamos y no haya problema en pagar y bla, bla, bla. Entonces, yo me acuerdo que el momento en el que surgió esta situación fue en el momento en el que él nació, porque yo entré al quirófano. Entonces, en el momento que yo vi el hueco en el vientre de la cesárea, me acuerdo que yo estaba grabando, así con una cámara, y en la pantalla estoy viendo, y de repente veo un hueco. Entonces, muevo la cara de la cámara y me quedo viendo a cómo venían haciendo. Entonces, cuando me di cuenta, la cámara estaba hacia el piso y yo vi así todo el nacimiento. Y yo creo que desde ese momento, o sea, a mí me sucedió como a cualquier, bueno, la madre es al momento en que empieza a sentir que ya está panzoncita o algún movimiento, no sé la verdad cómo empiezan a sentir ellas, pero para mí fue ese momento. Y hubo otros antes porque de repente yo me acostaba en la panza de su mamá y le hablaba a Emiliano, porque ya sabíamos que se iba a llamar Emiliano, y él movía los brazos. Entonces de ahí fue el inicio. Cuando nació fue el complemento. O sea, fue por un instinto. He escuchado comentarios en que dicen, oye, es que Alejandro es papá de tiempo completo, le tocó muy buena suerte a ese niño, pero todo eso representa, la verdad, un compromiso muy fuerte, porque con todos esos, todo eso que te dicen, la verdad, la situación cada vez se hace más compleja, sí hay una presión, porque ya después no puedes fallar, tienes que seguir haciendo las cosas mejor, no por los demás, sino porque realmente estás viendo que de ti depende el futuro de un buen ciudadano, que eso es lo principal. Lo voy a dejar y regreso. Ese papá, ¿eh? Oiga, ¿y ahora quién va a hacer la comida, jefe? ¿Cómo está? Pues, Bienvenido. aquí estamos. Usted también es mamá o mapá, como nos decía aquí el buen Jorge, para que no se sienta solo en el club. Bueno, yo soy papá, ¿no? Mamá la tiene porque, Ahí anda. pues la verdad, ahí anda, la vemos. Bueno, él está con ella Sí, la también. frecuenta y todo, Sí, todavía el siempre, niño, muy siempre, bien. siempre estamos. Oiga, Digo, aunque y- estamos separados, pero sí hay una muy buena comunicación. Ok. Oiga, ¿y qué tan fácil o difícil la ha visto? ¿Se arrepiente de que haya nacido este Al chamaco? contrario, siempre le he dicho que es mi pequeño maestro. Ah, O sea, qué gracias a él he podido realmente irlo llevando en la vida, ¿no? Porque se da cuenta uno de los errores que va cometiendo en la vida, porque más allá, hace rato decían de la genética, y la verdad, la genética es cuando la sabes reconocer en el ser que tienes a un lado, puedes hacerlo crecer a él. O sea, la verdad, le puedes enseñar, uno, lo puedes ¿verdad? guiar. Sí, pero hay que reconocer los errores, ¿no? Sí, Y es yo ahí luego donde los empieza a ver. Veo cosas en mi hija que digo, ay Dios, entonces tienes tú que cambiarlas. Qué interesante. Oiga, y usted en lo personal, que dicen, qué suerte tuvo el niño. No, ojalá así fuera la regularidad, porque así debería de ser, ¿no? Esto, un paternaje y un maternaje compartido, disfrutado, porque igual y sufrido, pues también tiene sus partes duras, pero ¿qué opina, por ejemplo, de las mujeres que ahora ya deciden, pues, mejor no tener hijos o aplazar la maternidad? ¿Usted qué opina de? Hijo, es una pregunta muy difícil, ¿ah? Porque, o sea, en mi situación, yo puedo decir que, pues realmente no hay nada que se pueda hacer similar a vivir con un niño o hacer crecer a alguien, porque, Para usted es muy disfrutable. no, cada momento con él, cada momento, todo momento es disfrutable. Ahora, en relación a las mujeres que no quieren tener hijos,
es muy respetable. O sea, no puedo emitir ningún comentario. No sojuzgar, ni juzgar, ni No, nada, digo, simplemente ellas viven su momento, viven su vida como la quieren vivir. Lo que sí, la verdad es muy padre, por ejemplo, en la noche dormirlo, darle de cenar, darle un masaje, asomarse a la puerta, ya está dormido y me voy a trabajar otro rato. Ya están ¿no? hablando que si no tiene hermanos, oiga, soltera. Oiga, tenemos que ir a un cortecito. Janina, yo sé que quieres participar. También tú, Teresa, un segundito y vamos a seguir atendiendo kilos y kilos de llamadas, muchas posturas diferentes, ¿eh? Que dicen que qué ideas, que vamos a extinguir la humanidad, hágame el favor. Bueno, ahorita retomamos. Sería buena idea. Cuando se habla de la maternidad solo en términos de destino sublime, se olvidan las horas trabajo que implica. Cuando se elogia la abnegación, se dejan de lado las privaciones que suelen acompañar el trabajo de la crianza. Por otra parte, las embarazadas no consiguen empleo, las parturientas son maltratadas en los hospitales y las madres no cuentan con opciones de cuidado para sus hijos y familiares dependientes, discapacitados, enfermos o ancianos, lo que las limita laboral y cívicamente, además de cargarlas con el desgaste físico y emocional que supone atender solas a esos dependientes. Este trabajo de cuidado de los demás subordina socialmente a las mujeres y tiene consecuencias restrictivas en el ejercicio de su ciudadanía y su participación política. Marta Lamas. El despliegue retórico del 10 de mayo echa una cortina de humo sobre la poca importancia real que se otorga a este laborioso, complejo y determinante trabajo. Y mientras la mayoría de las mujeres se conforma con la rosa roja o el regalito, las feministas seguimos insistiendo en leyes y medidas que descarguen a las mujeres de atención de sus dependientes. Marta Lamas. Oigan, de antemano no queremos que se piense que el programa es, a ver, todas a cruzar la pierna, que se extinga la humanidad. No, de ninguna manera. Estamos hablando, qué interesante que ahora haya proyectos y que también pueda ser un proyecto el tener un hijo, ¿no? Y saber cómo lo vas a combinar, ¿verdad? Porque si te quieres ir a estudiar a Tumbuctú, pues por muy portátil que sea el chamaco, alguno de los dos va a sufrir algo. El asunto aquí estamos en la decisión y ojalá fuera una decisión y no nada más algo que te pasó, porque también a veces esto no resulta en lo mejor. Janina, tú querías hacer un comentario, adelante. Dos cosas. Primero, que la decisión está fundada en México desde 1974 en el artículo 4 de la Constitución, que dice que toda persona es libre para decidir el número y el espaciamiento de los hijos. Entonces el 0 es un número. Creo que tenemos ese piso de derechos para trabajar contra todos los estigmas que constriñen el deseo de no irte, digamos, por la norma. Lo otro es que me parece que tendríamos que desnaturalizar la idea de la maternidad como este amor fusionado con los hijos, y que lo puede ejercer efectivamente otra persona, el padre, una tía, incluso la abuela, y cómo se encubre que muchas veces son las empleadas domésticas, ¿no? Las trabajadoras domésticas, las nanas, todas las que cargan. En fin, yo creo que no es, porque es demasiada demanda, demasiado peso para que la madre dé ese amor incondicional, cuando efectivamente el amor como otra, digamos, emoción o sentimiento es errático. Puedes amar y puedes odiar, y en ese sentido podemos escuchar testimonios como que odias a las madres, que se habla más que odiar a los hijos, que eso está más silenciado. Bueno, ¿no? acá hay una cosa, pues léenos ese mensaje, el contrario, mi querido Oscarito. El contrario. En donde está la percepción de no quien nos escribe de que la madre lo odió o le odió. Así A es. ver. Aida B dice, mi mamá siempre me ha odiado. Dice que cuando nací solo pensaba en piedras. Yo ya soy mamá y amo profundamente a mi hija. Pero además lo quería combinar con otro, Fer. Sí, oye, hay que aclarar, no tenemos aquí ahorita un psicoanalista freudiano, ¿no? ¿Verdad? Ninguno de los panelistas, para que nos dijera exactamente qué quiere decir. La piedra, ¿qué implica? Que es un gran peso, la carga, o por qué será, pero
¿Tú crees que es esta sobrevaloración, Janina, lo que hace que sucedan este tipo de cosas? Pues y que por luego nos demos cuenta supuesto, que de no hay tal. entender, de no entender que los sentimientos pueden ser así de erráticos en un momento dado, ¿no? Y creo que el pensar que es algo unitario, el que siempre vas a querer a tu hijo nada más por el hecho natural o instintivo, pues es demasiada simplicidad para lo complejo que somos los seres humanos. Te cuento un reportaje que salió en El País hace varios años que hablaba sobre las madres que habían sido, cuyos embarazos habían sido producidos en un evento muy fuerte en Ruanda, donde hay una masacre terrible, matan a 1 millón de personas a machetazos y violan a las mujeres. Y muchas mujeres que tuvieron esos hijos, su testimonio era muy impactante, porque ellas lo que decían es, odio a mi hijo, porque odio en él la matanza, odio la violación, y odio al enemigo, y tengo que vivir con él, y veo todos los días la cara del enemigo. Es decir, el amor de las madres no es una cosa que venga junta con pegada. El amor de las madres tiene que construirse y tiene que realizarse también en las relaciones sociales. Entonces no es algo que tenemos que dar por descontado. Y tampoco el amor del hijo a la madre o de la hija a la madre. Tenemos que pensar que esto es muy variado. Y yo me imagino que para las personas que no sienten realmente como dice la norma, debe de ser súper conflictivo enfrentarse a esa situación en la que realmente, imagínate, no amo a mi hijo, imagínate qué horror, ¿no? A ver, Teresa, te veo muy angustiada. Tómate tu tiempo y vamos tratando temas, ¿te parece? Primero, Nelly. No estás angustiada, no, ¿verdad? porque no nos va a alcanzar el tiempo y hay mucho que preguntarte. A ver, primero Nelly, que fue la chica que dice que odia a su mamá. ¿Qué podemos platicarle a Nelly? A ver. Mira, yo tomaría primero algo que es como los ideales del yo y el ideal de la maternidad, porque eso me parece muy importante. En el caso de las mujeres que sí deseamos y elegimos tener hijos, hay un problema, y es que estos ideales son como una especie de camisa de fuerzas. Por ahí comenzaría, porque amaneces preguntándote, ¿lo estoy haciendo bien? Eso sí es angustiante, ahí sí se angustia. Pero horroroso, sí. Entonces yo creo que hay discursos paralelos, por ejemplo, desde el psicoanálisis, a mí me gusta muchísimo lo que decía el psicólogo infantil Winnicott, es decir, no te preguntes cómo ser la mejor madre del barrio, la mejor madre para tus hijos, sino cómo ser una madre lo suficientemente buena, a good enough mother, porque entonces el niño va a tener eso de ti que necesita para crearse un deseo de vida y un amor a la vida y una posibilidad de amar a los demás sin que esté agobiado con este agobio de la madre. Y con respecto a lo que decía Nelly, pero por supuesto que hay madres y padres que odian a sus hijos y a sus hijos y se ganan un viceversa, porque al fin de cuentas no es una de entrada no es equitativo. Hay una psicoanalista que yo admiro muchísimo porque me parece que es una mujer con mucho coraje que se llama Alice Miller, y ella se ha pasado toda la vida hablando de esas familias en donde sí se da la situación de maltrato, de desamor, de odio que va y viene, y lo que ella le dice a los hijos es, negar tu odio no te sirve para nada. No está diciendo de ninguna manera que se quede enganchada en el odio para siempre, pero que negarlo es una manera de quedarse enganchada en el odio para siempre, y que tiene que haber un proceso de aceptación de que efectivamente, si bien la madre no estuvo en posibilidades de amar a la hija, eso no quita para la hija, que para la hija es profundamente doloroso. Y me parece haber visto, por lo menos en Occidente, que es mucho más doloroso, pero mucho más animalmente doloroso, no ser amado por la madre que por el padre. Hasta el momento es así. Entonces, sí creo, bueno, quizá le interesarían los distintos libros de Alice Miller, de uno que se llama La Pedagogía Negra, esa es una de sus especialidades, es decir, esta manera de educar hijos a golpes, en la humillación, en la denigración y en el abandono emocional. A ver si tomas los datos, mi Oscarito, para ponerlos en las redes. Qué fuerte es eso. Y también esta angustia que existe por parte del hijo hacia la madre de agradar, de ser aceptado, porque si es rechazado, bueno, nunca se piensa, todos lo llegamos tal vez a sentir, es nunca voy a ser aceptado entonces por nadie, porque no fui aceptado por quien supuestamente tenía yo que lograr conquistar, ¿no? Bueno, pero esa es una tentación ante la cual las madres podemos caer o no. Y es muy tentador, porque al final de cuentas tienes unos ojitos admirados viéndote en éxtasis cuando son chiquitos.
Entonces yo creo que ahí sí hay que sacar una especie de inmensas tijeras y cortarle al narcisismo materno y acotarnos, ¿no? Porque si nos dejamos llevar por esta parte narcisa de querer que tu hija o tu hijo sean tu espejo, entonces ya no los estamos mirando, ya no sabemos ni quiénes son. Oye, a ver, ¿y sí influye el asunto de los químicos, más allá de los constructos sociales? Porque sí, digo, el haber parido, ya yo tan vieja, yo fui remisa verdaderamente, me llevaba como en una sobriedad alterna y podía a veces verme desde afuera y decía yo, mira qué curioso, anoche me entregaron a la niña y estaba yo aterrada, pero hoy como que me estoy enamorando. Y sentía todo ese revoltijo de maripositas en el estómago, cuando veía su carita y sus manitas. Bueno, y ya me ponía yo curso y yo decía, sí, me estoy enamorando, qué cosa más terrible, qué reguero de químicos. Si hay algo que se genera, pues para que la madre no mate a la cría, ¿no? Y no, a lo mejor no en todo mundo se riega ese chorro de hormonas que dicen que se riega al momento del parto. Híjole, yo de químicos sí no sé nada. Yo sé de deseo de palabras, pero... De deseo de palabras. Y de claro. palabras, ¿no? Pero llega el deseo de transmitir vida. Pues dicen que es el gen egoísta, que es una cuestión evolutiva, es decir, que las criaturas sí traen una serie de armas para defenderse y que una de sus armas es la sonrisa y el ser tan encantadores los bebés, ¿no? Y que realmente te enamoras de ellos. Pero también hay experiencias de mujeres que esos primeros meses de la maternidad los viven como un infierno y que lloran todo el tiempo y que sienten que están en el horror y que se tiran por las ventanas. Sí. Entonces no es parejo, es decir, la experiencia humana es tan enormemente variada, claro, que lo difícil es encontrar precisamente una camisa de fuerza que nos vuelva a todos exactamente lo mismo, todos idénticos, todos con el mismo proyecto. Yo creo que eso es lo lindo de ahora, que puedes salirte del proyecto y tener una vida plena y una vida que tenga sentido sin hacer lo que hace la mayoría de la gente. Janina, ¿querías tú agregar algo? Pues sí, yo creo que en esta diversidad que podemos escuchar desde las mujeres que decidieron ser madres, cuáles fueron, digamos, como esos motivos, en el caso de las mujeres que han decidido no ser madres, igual hay una diversidad tremenda, desde el no gustarle el rol de mamá, ¿no? Del tener miedo al futuro ecológico, del futuro económico, ¿no? O sea, o tener un asco de que hay un bicho que te esté comiendo desde dentro y es una cuestión del cuerpo, un rechazo, o definitivamente no gustarle los niños, o gustarle tanto los niños que se consideran que no podrían ser buenas mamás. Entonces yo creo que es eso, los seres humanos somos tan diversos y creo que Canal 11 a cada rato pasa programas espléndidos de la diversidad de las plantas, pero en los humanos estamos en una camisa de fuerzas de dos y en donde tenemos que ser idénticos de un lado y del otro opuestos, pero idénticos también del otro y sentir lo mismo porque hay una química, yo sin negar toda la parte química, yo he escuchado todo esto que se genera de la oxitocina y bueno. Yo creo que se conjuga lo químico, que hablábamos de lo genético, lo social, lo psíquico y hasta lo azaroso, el contexto histórico en el que estamos. Yo de veras antes de parir decía, bueno, es que en el embarazo se le baja uno el coeficiente intelectual y lo viví porque estás borracho de hormonas, enamorado, pero bueno, Ana Vázquez, tengo 36 años, no tengo hijos, no quiero tenerlos, pero vivo la discriminación de compañeras de trabajo y de mi familia, particularmente de las mujeres. Socialmente entre las mujeres nos vamos jerarquizando, fíjense qué interesante esto. Y hay otro detalle, Fernanda, porque tener o no tener hijos no siempre es voluntario, es decir, hay mujeres que querrían tener hijos y que biológicamente no pueden, y al mismo tiempo, o sea, ellas comparten este estigma y ellas comparten esta marginación social, porque resulta que una mujer que no tiene hijos no está realizada. Digo, realmente no es como vale, una injusticia como tremenda, ella, ¿no? Es una jerarquía. ¿Sí? Tú no pariste por gusto o por no gusto, o por falta de salud, tú también eres una mujer mala o menos mujer. Oye, dice, socialmente entre las mujeres nos vamos jerarquizando y las que ostentan el poder de esta jerarquía, pues son las que son madres y madres de paz. Y entonces como que ya, ¿no? Te vuelves marín de guerra, puedes cruzarte las calles a la mitad y sin semáforo. En el eslabón más bajo estamos las que no somos madres, nos dice Ana. Una allá, por favor, Oscar. Es que Elsa Medina Hernández nos dice,
Para mí este programa es verdaderamente reconfortante porque yo quise ser madre, pero no puedo tener hijos. Entonces, nos agradece mucho. Y por otro lado, Flaveronic nos dice, tengo 35 años y dicen, oye, pues, aunque sea tener un hijo, ¿no? Pero sí, aunque sea, no tiene pareja, entonces... Ya como de premio de consolación, pásale a la catafixia. Bueno, Patricia Sánchez Xóchitl, de Cuautitlán, vivo en unión libre desde hace 20 años, mi pareja y yo decidimos no tener hijos, no nos arrepentimos, yo me siento bien, tenemos algo en común, los dos somos antropólogos y vivimos al máximo todos los momentos. Y bueno, cuando te dicen que no puedes tener hijos, es todo un luto, por más que hayas leído libros y conducido diálogos muchos años, sí, pesa y hay que entrarle ahí a la terapia. Amiga, su testimonio, a ver, ¿qué nos quiere platicar al respecto? ¿Hijos, no hijos? Sí, tengo una niña, es discapacitada. Esto fue porque, la verdad, yo no quería tener hijos. Yo me casé y los dos decidimos no tener hijos. ¿Pero crees que es culpa tuya por haber dicho yo no tendré hijos? Yo estoy enferma. Tomo demasiado medicamento. Sí me he hecho yo la culpa de que mi hija nació enferma. En cuanto nació mi hija, luego me mandaron a psicología, porque mi hija nació enferma, tiene hidrocefalia y mielomeningocelia. Eso es agua en la cabeza y un mal en la columna. Entonces, yo siempre decía, por mi culpa nació enferma mi hija. Yo ya estaba embarazada y yo decía, yo quiero tirar a mi bebé. Yo no quiero tener este bebé. Yo decía, mi bebé va a nacer enfermo. Pero mi esposo fue el que dijo, vamos a seguir adelante con esto. Si ya está un bebé aquí, debemos de seguir. No, ¿por qué vas a hacer eso? Yo era la que decía, no. Pero él fue el que dijo, sigue, vamos a seguir. Tienes que seguir. ¿Y ha colaborado en Cuídate. el paternaje? Excelente. Él es quien más la ha cuidado, la verdad. Porque yo siempre me considero una ¿cómo le diré? No tengo mala palabra. Madre. Pues sí, mala madre. Porque en las noches, por ejemplo, cuando estaba más chiquita, ahorita ya mi hija ya tiene, bueno, dentro de 8 días cumple 16 años. Cuando en las noches ella estaba más chiquita, siempre a quien le hablaba era papá. Papi. Papá.